Entonces, nuestro tema de hoy es construyendo con creatividad, la importancia del arte en la educación infantil y juvenil. Y por favor, con toda confianza, interrúmpanme en cualquier momento del camino, que entonces así podemos intercambiar y estamos interactivos y no estoy yo hablando todo el tiempo tampoco. Y aparte que siempre tenemos algún tipo de aporte, porque esto, lo importante de esto es compartir información. Mi asistente que está aquí protestando no sé qué. Bueno, nuestro objetivo en la noche de hoy va a ser esto. Lo primero, una definición muy basiquita basiquita del arte, los beneficios que el arte tiene en la educación, utilizar proyectos para reforzar objetivos de educación y unas cuantas conclusiones. Entonces, esto hago constar que muchas de las fotos y las cosas que van a estar aquí son de cosas que yo he hecho, que yo he pintado, parte del asunto como para hacerlo más entretenido que buscar fotos así de Pinterest o de algún lado. Entonces es que bueno, vamos a poner otras fotitos. La definición del arte. El arte es la aplicación de las habilidades e imaginación humana. Típicamente se considera un arte visual. Entonces, esa es una de las cosas que el arte nos lleva. Nosotros comúnmente pensamos que arte nada más es dibujo y pintura, pero arte son muchas cosas más. Hay el arte visual, que el arte visual, ese dibujo sí no lo hice yo, ese le hizo mi artista favorita, que es una diseñadora gráfica de Estados Unidos, que se llama Mary Engelbreit. Y Mary Engelbreit puede ser muy dulce o puede ser muy sarcástica, pero ella siempre está en el tema del empoderamiento personal. Entonces, el arte, como les dije, tiene muchas aristas, muchas cosas que se consideran arte. Por ejemplo, está el arte visual, que es el dibujo, la pintura, los bocetos, inclusive los cómics, porque ahora ya los cómics no se llaman pasquines como los llamaban cuando yo estaba niña, ahora son novelas gráficas, porque tienen dibujos. Entonces, el arte visual es una cosa que existe desde la época de las cavernas. Fue mejorado con la creación del papel, del lápiz y de los pigmentos para darle color al dibujo, porque inicialmente los colores eran tintes vegetales usados con las hojas y inclusive ciertos colores tenían una connotación gubernamental. Por ejemplo, el color púrpura. El color púrpura es un color que tiene una historia fascinante porque el púrpura era un color muy difícil de obtener. En la época de los romanos, unas señoras tenían que, en el mar Mediterráneo, ellas tenían que bucear, y estamos hablando con la tecnología de la época, o sea, nada, simplemente se agarraban la naricita y buceaban y buscaban un molusco que se llama murex. Entonces ellas sacaban el murex y otras mujeres agarraban el murex y lo pulverizaban y lo mezclaban con agua y con un poquito de vino para sacar el color morado. Entonces, como eran tan pocas las cantidades que había para los romanos, el morado se convirtió en el color de los emperadores. Para nosotros que practicamos, para los que practicamos la fe católica, por eso es que el Papa se viste de morado, porque el vestuario eclesiástico es un reflejo de lo que usaban los emperadores romanos. Ay, espérate. Ay, no, este perro mío es peor que los muchachitos. Que cuando uno está haciendo un zoom es cuando él decide que hay que lucirse. Entonces, en los pigmentos, inclusive para las pinturas, las grandes pinturas del Renacimiento, todavía se usaban en muchos casos las pinturas vegetales, porque como nadie había ido a Egipto, ya en Egipto existían colores también.
pero los colores de Egipto eran puramente minerales. Ellos usaban piedras, usaban la malaquita, el obsidiano, y todos los molían y mezclaban. No fue sino hasta el Renacimiento que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel descubrieron que para que la pintura se mantuviera, entonces se echaba huevo. Se le echaba huevo al pigmento para poder tener ciertos tipos de colores y para que la cosa quedara pegada mejor a la pared. Y entonces en ese momento también el pintor Tiziano hizo la mezcla que ahora se conoce como rojo tiziano. Así que todas esas cosas uno las va aprendiendo a medida, a través de la historia, cómo el arte va moviéndose y cómo hay cosas que afectan nuestra vida en todo momento. Otro ejemplo es el vestuario de la gente en la época bíblica versus el Renacimiento. En la Edad Media todo el mundo se vestía igual. Los santos en la iglesia, todo el mundo iba igualito vestido como se vestía el común de la gente. En el Renacimiento los pintores decidieron que había que ver las cosas clásicas porque en la cabeza de ellos así era como se vestía la gente, y ahí fue donde las representaciones religiosas y clásicas romanas todas pasaron a las togas, a tener todas estas cosas que corrían, que la tela así y asado, pero era por eso, porque los del Renacimiento decidieron que eso era así y es lo que se ha quedado con nosotros. Así que todas son cosas que relacionan una con la otra. Y ahora en el siglo XX, un producto de la Segunda Guerra Mundial han sido los cómics. Los cómics, las caricaturas como tal, comenzaron como parte de los diarios. Los diarios eran en blanco y negro y los ilustradores tuvieron que ver cómo desarrollaban pigmentos que aguantaran en el papel periódico, porque la fibra del papel es muy porosa. Entonces, todo se absorbía y manchaba lo que venía atrás. Así que eso también fue otro tipo de enseñanza. Así que el arte visual como tal impactó en la cultura y obviamente los temas de los cómics. Porque en los años 1940 y 50 los cómics eran de superhéroes y de detectives. Después comenzaron los de romance y cosas así por el estilo, pero ahí era que eso se iba moviendo. Entonces también tenemos la música. La música siempre ha tenido una connotación religiosa, porque la música siempre se ha utilizado inicialmente para las ceremonias. Después, pasando los años, la música se convirtió en una manera disimulada de expresar la inconformidad. A través de la historia, hay poemas, hay canciones, cosas que persisten, que son parte de una protesta. La más famosa históricamente hablando es el villancico que se llama Los 12 días de Navidad. Ese villancico fue escrito en un momento en Inglaterra donde había persecución religiosa, era en los tiempos de Oliver Cromwell, donde tú o eras protestante y ya, y no celebrabas nada, o eras protestante y ya. Entonces, la gente, los cristianos, lo que decidieron fue que comenzaron con esta canción para que los niños fueran aprendiendo qué pasaba con la Navidad. Y entonces el perdiz en el árbol de pera era Jesús. Y ahí se iban y cada cosa era un significado de algo relacionado con la Navidad y con la religión, porque ellos tenían la esperanza que en algún momento se volvía a la normalidad y que iban a mantener esas costumbres. También en otros países, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando estaban antes de convertirse ya formalmente en un protectorado, en Puerto Rico no les dejaban usar su bandera. Ellos tenían una bandera que ahora se ha convertido en la bandera del protectorado de Puerto Rico. Entonces, al no poder usarla, hay una plena que ellos cantan, allá una plena puertorriqueña que se llama Qué bonita bandera. Y ahí van narrando la historia de cómo primero los españoles, después vinieron los americanos, cómo pasó, pero todo termina con el qué bonita bandera para que la gente sepa que esa es la historia de su bandera. Y en otros países también, yo estoy segura que en los diferentes países que tenemos en nuestra organización, siempre tiene que haber alguna cancioncita por ahí que dice algo social. En Cuba está la trova,
Panamá tenía muchas canciones en la época desde los años 50 para acá. Ha tenido canciones que eran anti-Estados Unidos, que se hablaba de la soberanía, habían marchas, todo este tipo de cosas, porque la música es una forma de arte que se toma para expresar la inconformidad, porque es una manera disimulada. Nadie te puede decir, oye, es que estás hablando contra mí. No, yo estoy cantando. Así que entonces esa es otra cosa que también funciona. La tercera es la oratoria. Y la oratoria tiene que ver con la poesía, con la declamación, con las artes literarias. Tiene que ver con la escritura de una poesía, tiene que ver con la declamación, tiene que ver con el teatro. Y al igual que la música, las artes orales, los cuentacuentos, todo también tiene un origen religioso y un origen histórico, porque en las antiguas tribus, en las antiguas aglomeraciones humanas, la historia de la cultura se pasaba por vía oral y eso se convertía en una historia. Después ya se comenzaron a escribir, pero inicialmente era una actuación. Y eso nos ha traído que se han hecho a través de la historia. Siempre hay una representación, siempre hay una creatividad, siempre van narrando la leyenda y entonces eso va pasando de una generación a otra. Puede que cuando ella llegue, por ejemplo, hay cosas que después se convierten en leyendas, ¿no? Nosotros tenemos en Panamá, tenemos muchas historias que son así, que vienen de una que comenzaron en una época, en la época de los españoles, y entonces siguieron y ya a estos tiempos o ya no se escuchan o las están reviviendo. Hay los cuentacuentos también, que es una manera de desarrollar esa facilidad de contarle a un niño qué pasó aquí o de enseñarle cómo hacer tal o cual cosa. Así que esas realmente son las tres artes básicas con las que vamos a trabajar aquí en un ratito. ¿Cuáles son los beneficios del arte en la educación? Lo primero es que enseña pensamiento crítico, porque en una clase de arte, llámese dibujo, oratoria, música, el niño y el joven tienen que aprender qué es dentro de una estructura. Aprenden la estructura métrica. Aprenden qué es lo correcto que van a decirle a su público. Porque dentro del contexto social no pueden usar palabras ofensivas, que son las que a veces están escuchando en su casa. No pueden usar cierto otro tipo de cosas. Pueden protestar, pueden decir algo me está sucediendo, pero tienen que hacerlo dentro de un parámetro específico. Así que los niños y jóvenes aprenden a esto de acuerdo a su sociedad. Esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Por aquí vamos, este no es el camino. Entonces, nosotros como facilitadores tenemos la misión de enseñarle al niño por dónde va con mucho cuidado, porque no lo podemos criticar mucho. Podemos decirle, oye, ¿tú no crees que esta palabra está mejor que esta de acá? O, oye, ¿tú no crees que cuando estás haciendo este tipo de afirmación no estás acusando, no estás peleando? ¿Por qué? Porque la autoestima de un niño es muy vulnerable. Entonces, para que el niño pueda relacionarse y pueda entender que él puede procesar todo lo que sucede, hay que decirle, piensa en esto. Uno les enseña cuando están aprendiendo a leer y escribir, que puede poner todo lo que él necesita, hacer un esqueleto, lo que nosotros en teatro llamamos una escaleta, ¿no? Esto comenzó aquí, el cuentito comenzó aquí, después o sea, salí como la Caperucita Roja. La Caperucita salió a la casa, se fue por el bosque, fue a la casa de la abuelita, se encontró con el lobo, todo ese orden. Entonces el niño va viendo que no puede darle la vuelta, sino que tiene que ir en una estructura para poder comunicarse con sus semejantes. Entonces, ahí ya él sabe que dentro de ese contexto puede decir una cosa o no decirla, porque si dice algo incorrecto, sabe, se expone a que el superior le diga, oye, eso está, vamos a cambiarlo porque eso no es correcto. Entonces ya eso lo obliga a pensar
Eso sí, no a memorizar, porque en muchos términos educativos y en muchas cosas educativas, lo que ponen al niño es a memorizar. Eso no sirve de nada porque eso a todo el mundo se le olvida. A mí yo de a suerte me acuerdo de las poesías que me mandaban a memorizar en la escuela. Ahora, hago constar, yo odiaba la declamación porque para mí eso de... Ahora hago teatro, que es lo irónico de la vida, pero en ese momento el declamado con la emotividad y la cosa, eso no era conmigo. Así que definitivamente los tiempos cambian y la persona cambia. Como había dicho antes, con las redacciones permite organizar los pensamientos, permite ayudar a los niños a redactar, porque ahora con la inteligencia artificial, con el chat GPT, que uno le dice al chat GPT, oye, yo necesito hacer tal cosa, y el chat GPT te saca la lista. Qué bueno, te sacó una lista. ¿Y cómo vas a desarrollar esa lista si no sabes redactar? Si no sabes organizar qué es lo que quieres decir, si no sabes comprender lo que estás leyendo, que una base muy importante que el arte ayuda es a comprender qué es lo que se está diciendo. En la publicidad, por ejemplo, se usa lo que se llama el storyboard. El storyboard es como una escaleta donde con dibujitos te van diciendo qué es lo que está pasando con el comercial, cómo van a filmar. Entonces, esa es una organización que eso se puede modificar, pero tienes que comprender qué es lo que está diciendo y qué es lo que está pasando. Porque una cosa que te enseñan a leer y tú lees y cuando te preguntan, bueno, ¿y eso qué quiere decir? O te ponen a leer una poesía y el profesor te dice, oye, y entonces, ¿qué crees tú que el poeta quería decir con esto? Pasa como una de las poesías, yo no soy muy de poesía, pero esta fue una de las pocas que se me quedó, que se llama El Nocturno a Rosario, razones obvias. Entonces yo voy leyendo El Nocturno a Rosario, encuentro que la poesía es muy bonita y después me da por investigar, porque digo, esto no puede ser así por bonitura, y me doy cuenta que la Rosario era una malvada que maltrató al poeta y que al final del día el hombre se suicidó. Yo, ¡oh! O sea, ya el comprender eso me hizo pensar en esta persona que le escribió esto a esta mujer y la mujer lo despechó. Pasa con la música. Hay muchas canciones que hablan de despecho, pero es un pensamiento organizado de tú me hiciste esto. Ese tipo de pensamiento se traduce, es una cosa que yo digo, yo como diseñadora les puedo decir, cuando uno aprende diseño, el diseño informa todo lo que uno hace. De igual manera, cuando uno organiza sus pensamientos, eso te informa a todo lo que se hace, porque ya tú tienes el pensamiento organizado. Comienzo aquí, voy aquí, vengo acá, pero a los niños y a los jóvenes no les estamos enseñando eso. Les estamos enseñando, sí, a leer y escribir, pero no les estamos enseñando a comprender. No les estamos enseñando a los jóvenes cómo ellos tienen que recoger lo que están, especialmente cuando están leyendo las historias de sus países respectivos. Necesitan entender el contexto, necesitan saber qué estaba pasando en ese momento que ya ahora no sucede. Entonces, eso les permite organizarse, les permite entender las líneas de tiempo para saber que para llegar a donde ellos están ahora tuvo que pasar X cantidad de cosas. Y entonces también desarrolla el pensamiento fuera de la caja. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas arte, con el arte, tú aprendes a resolver problemas. Porque te dicen, dibújame una caja sin mover el lápiz. A veces uno lo mueve, a veces no. Encontrar su voz quiere decir que el niño y el adolescente encuentran cómo expresarse con sus compañeros. Encuentran una manera de cómo decirle al docente, necesito esto. Necesito que usted me ayude con esto. Uno de los mejores ejemplos son los niños que están en el espectro. Los niños que están en el espectro autista, hay unos que tienen las habilidades musicales sumamente desarrolladas,
otros tienen las habilidades de dibujo y todavía otros tienen la escritura. Entonces, esos niños muchas veces, o jóvenes, muchas veces no pueden hablar, no pueden verbalizar lo que necesitan, pero lo dibujan o lo cantan. Entonces, esa es una manera que el arte los ayuda a ellos a expresarse dentro de su comunidad. El manejo de conflictos también es una cosa importante y que se aprende a través del arte. Yo hace mucho tiempo conocí a un actor guatemalteco que él trabajaba, él había sido guerrilla, él había sido parte de las guerrillas, pero una vez que terminaron las guerras en Guatemala, él comenzó un proyecto de cultura para la enseñanza. Entonces, él iba y la idea era resocializar a los jóvenes que estaban en las maras para que fueran productivos. Entonces, ¿cómo manejaban el conflicto? A través del teatro, a través de la oratoria, a través de la escritura. Y él estuvo trabajando, digo, ya ahora sí está un poquito viejito, así que ya no se mete tan adentrado en las cosas, pero esa ayuda, ellos ahí ayudaron aproximadamente a 25,000 jóvenes en un área específica de Guatemala, donde los ayudaron a salir de su violencia de pandillas y que esos muchachos que estaban en situaciones de riesgo pasaran a ser miembros útiles de la sociedad. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros como asesores de LionQuest y que estamos trabajando con docentes, es algo que tenemos que transmitirles. Ayuden a los niños a moverse, ayúdenlos a expresar su voz, porque cada día que pasa hay más jóvenes y más niños en situación de riesgo en nuestros países. Porque de acuerdo a Junior Achievement, cuando el niño está en segundo grado, estamos hablando 8 o 9 años, el niño toma la decisión de dejar la escuela. Ya a los 8 años ese niño sabe que la escuela no le va a servir para sobrevivir y entonces la abandona y se convierte en una persona, en un factor de riesgo. Yo les puedo contar por Junior Achievement. Yo una vez estaba en una escuela en un lugar aquí en Panamá que se llama Chilibre y entonces yo tenía que estar con niños de cuarto grado, o sea, 9, 10 años. Y yo les pregunto a todos los muchachitos, bueno, aquí ¿quién quiere ir a la universidad? Todas las manitos menos una se levantó. Entonces el niño me dice, maestra, yo quiero ser maleante. Yo casi me muero en mí. Después, hablando con la maestra, me enteré que era que en la casa del niño, el primo vivía con ellos y el primo estaba en drogas. O sea, ese niño vivía en una situación de riesgo. Entonces, el niño se expresaba artísticamente lo que él veía. Entonces ustedes veían a la persona de palito matando a otra persona de palito, pero hasta el último tornillo en todo su detalle de la AK-47 o de un cuchillo. Y eso era lo que el niño tenía como ejemplo, y él no tenía manera, él no encontraba una manera de pensar que había algo mejor. Él realmente no veía la utilidad de estar en la escuela, con todo y que era un niñito muy bien portado. Pero yo la verdad hablaba con él, le decía, mira, pero que estudia, que esto. Y cuando se acabó la clase, el niño me dice, maestra, yo no voy a ser maleante, yo voy a estudiar. Entonces yo le pregunto a la maestra del niño, oye, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, es que al primo lo arrestaron y lo metieron preso. Digo, aprendió que eso no era bueno. 2 años después me tocó regresar a la escuela y me encuentro a la misma maestra y le digo, oiga, ¿y qué fue de ese muchachito? Y la maestra me dice, yo no sé usted qué le dijo, yo no sé usted qué le hizo. Y ya yo estaba acá pensando, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Me dice, ese niño ahora es cuadro de honor, que acá en Panamá el cuadro de honor son los alumnos que tienen el promedio más alto. El niño decidió que él quería estudiar. Entonces, lo que nosotros hacemos en LionQuest es salvar al uno. Con uno que uno salva, es el uno que le va a enseñar a los demás. Entonces, por eso es tan importante, porque nosotros como instructores influenciamos lo que los niños están viendo y lo que están haciendo. A nosotros como leones, como docentes, nos toca decirle a la comunidad,
Esto es lo que nosotros queremos, es una manera de servir. Entonces, enseñarle al niño que esa cajita donde él está no es necesariamente la mejor cajita, le enseña a pensar en otras cosas. Y ahora venimos a lo rico que es cómo usar un proyecto para lograr un objetivo educativo. Porque hay 1001 maneras. Este ejemplo que les estoy poniendo es una máscara africana. Esta máscara yo la hice con unos niños de una fundación que se llama The Shed, que ellos iban a hacer el Rey León. Y para los grupos que iban a hacer el coro querían usar la máscara. Entonces, en esta máscara, cada color que tiene la máscara tiene un significado que tiene la cultura, porque lo primero que hicimos fue escoger un país de África. Escogimos Kenia y escogimos a los guerreros Masái. Entonces, cada color de la máscara tiene un significado. El chocolate de abajo, el color de la piel. El azul del agua y el cielo. El morado era para ellos un color que significaba la vida. El verde, la hierba. Cada uno de estos, los chicos estaban aprendiendo para esta cultura qué significaba hacer todo esto y por qué la máscara iba de esos colores. Porque en cada país de África y en cada tribu tiene máscaras de diferentes colores con diferentes significados. Entonces, este era el de nosotros. Los niños aprendieron geometría. ¿Por qué? Porque aprendieron las proporciones. De tal a medida de cabeza a ojos es tanto. Ojos a nariz, tanto. Nariz a boca, tanto. La cara, las proporciones. Que eso a nosotros, los que hemos tenido el beneficio de estudiar otras cosas, sabemos que eso lo inventó Vitruvio en la época romana y Leonardo da Vinci lo plasmó en el boceto que se llama Las Dimensiones del Hombre, donde está el hombro desnudo con los brazos extendidos. Esas son las dimensiones del hombre. ¿Cuántas cabezas es la altura? ¿Cuántas cabezas son los brazos? Entonces, los niños ahí están aprendiendo fracciones, están aprendiendo matemática, porque ahí están viendo cuánto mide cada cosa, cuánto mide la mano en proporción a la cara, cuánto mide el brazo en proporción a la cara. Todo eso es parte del proceso de aprendizaje usando el arte, porque con la excusa de que estamos haciendo una máscara, miren el color rojo que significa la tierra, que el color este es el color de la piel. Y nosotros en América Latina tenemos una cultura rica en este tipo de arte. En Honduras acaban de sacar unas mascarillas, acaban de exhibir unas máscaras hechas con mosaiquitos de jade, que se asume que era de gente muy importante en Copán. Acá en Panamá recién se acaban de hacer un hallazgo en un centro arqueológico donde también hay máscaras de oro, hay petos. Entonces, todas estas cosas, reproducir nuestro arte ancestral, ayuda al niño y al joven a ver cómo eran las cosas antes y qué significaba. Porque inclusive se puede hacer un sociodrama de, bueno, pues tú eres el cacique, esto es lo que se carga. Y son cosas que se pueden hacer donde también la educación ambiental entra. Porque todo eso que ustedes ven en la máscara es reciclable. Todo era papel reciclado, porque esa era el parámetro principal para hacer las máscaras. Busquen materiales reciclables en sus casas. Así que obvio, ninguna máscara se veía así, todas las máscaras eran diferentes, pero todas usaban artículos reciclables. Así que ahí ya teníamos el arte, teníamos teoría de color, teníamos proporciones, teníamos matemática y teníamos historia. Esa es una manera de integrar al niño en su cultura ancestral, que el niño sepa que esto era lo que había antes, pero que él lo puede reproducir, y es una cosa que no tiene que ser perfecta, el asunto es que la haga. Y después si la quiere arreglar y lo mismo, y también como padres tenemos que decir, oye, qué bonito, porque el hecho de que no se conforme a lo que nosotros consideramos un arte perfecto no quiere decir que está mal, solo que el niño hizo algo diferente. Entonces esa es una manera también de elevarle su autoestima y decirle, eres creativo. Y entonces, bueno, por ejemplo, así con la máscara.
Los mandalas son otra cosa que son fabulosas, porque el mandala es geometría pura. El mandala es un círculo que se divide, que los dibujitos, inclusive los dibujos que van adentro, que son hojas, que son cosas de la naturaleza, todo tiene, porque todo se basa en lo que se llama la geometría sagrada. La geometría sagrada son los espirales, que sean parte de lo que se conoce como la figura Fibonacci. Que el Fibonacci lo que te dice es la perspectiva, el rostro ideal, y es un círculo. Entonces ahí tú vas aprendiendo. Digo, para mí siempre es motivo de risa, porque yo en matemáticas, cuando estaba en la escuela, era perversamente mala. Mala, pero mala, de que yo no fracasaba porque la maestra me quería. Entonces me decía, dile a tu hermano que te ayude, porque esta que está aquí, eso sí, para cortar una tela no había quien me ganara. Yo podía calcularlo todo, taca, 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 taca. Ahí no había problema. Pero para geometría, pongan ángulo, no. Y cuando yo comienzo a hacer mandalas, le mando una foto de un mandala a mi profesora de matemáticas de la escuela, con quien todavía me llevo soberanamente bien, y le digo, tía Maui, mira lo que hice. Y ella misma dice, ¿tú estás haciendo geometría ahora? ¿Qué te pasó? Porque el solo hecho de saber que uno necesita, que uno hace primero un círculo, que uno determina el diámetro del círculo, después que hay que poner los ángulos, y así uno se va. Entonces, si uno quiere que un niño, así como yo, que era malo en matemáticas y en geometría, aprenda, ponlo a hacer una mandala. ¿Qué haces con una mandala? Le estás enseñando geometría. Si lo pones a que la pinte, estás enseñándole teoría del color. Estás enseñándole sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, porque la mayoría de los dibujos en un mandala son de hojas y de flores. Entonces ya el niño puede ir representando qué es lo que le está viendo, qué es lo que le gusta. Si lo pones a colorear, lo puedes poner en blanco y negro, le puedes enseñar a que nada más que use tinta, lo puedes poner a que lo haga en el tablero. También ahí se va al arte de las arenas de color. Por ejemplo, ahí también los niños van aprendiendo cómo usar el color, aprenden a trabajar en equipo. Porque para hacer ese tipo de cosas, un diseño de arena, se necesitan varias personas. Entonces varios niños aprenden a trabajar en un equipo, aprenden a trabajar, a respetar, sobre todo a respetar las ideas de los demás. Porque puede que uno quiera rojo y el otro quiera azul y el otro quiera morado, y entonces ellos mismos tienen que aprender a relacionarse entre ellos para saber que todo el mundo tiene derecho de usar un color y de hacer una cosa. Al ellos trabajar en equipo, ya ellos aprenden que el dibujo les quedó bonito. Y se hace en el salón, porque tampoco estoy hablando de hacer estas cosas como una tarea. Porque el peligro de la tarea, tristemente, es que el papá mira por encima del hombro del niño y dice, ah, no, tú estás haciendo eso mal, espérate que yo te lo hago. Así el niño no aprende nada. Pero si está con los compañeros del colegio aprendiendo, moviéndose, ya esa es una manera de que el niño va aprendiendo a trabajar en equipo. Entonces, y vuelvo a lo mismo, está aprendiendo matemáticas, está aprendiendo color, está aprendiendo proporción, está aprendiendo un sinfín de cosas. Inclusive, con un mandala está aprendiendo cultura, porque los mandalas son originarios de la India. Entonces ya el niño sabe que en la India eso se hacía y que ahora lo usamos acá, de adulto. Entonces, es lo integral de la educación, es la manera en que el arte es una manera de comunicar en el educando. El docente le está diciendo al niño, mira todo, estas son las posibilidades, ¿qué más es posible que tú puedas hacer? Y eso los va inspirando, porque no todos los niños reciben el arte de la misma manera. Hay niños que son visuales, hay niños que son auditivos, hay otros niños que simple y sencillamente piensan porque los papás le han dicho, es que tú no sabes hacer nada de eso. Y entonces el niño queda en esa cajita y dice, ay, pero es que mi mamá dice que yo no sé. Entonces uno le tiene que demostrar al niño, interactuando con él, que sí puede, que no necesariamente va a ser el mejor dibujo del mundo, pero dibujó. O que no necesariamente es el mejor círculo del mundo, pero lo hizo.
Entonces, esa es una manera de ayudar al niño también a que pueda sea un agente de función, así chiquito, porque apenas van, cuando uno los agarra chiquititos y continúa con el proceso, después los agarra grandecitos. Entonces ya grandecitos ellos saben, ya procesan, ya tienen toda clase de posibilidades, tienen un interés. Hay unos que pueden entrar a una escuela de artes plásticas si quieren, hay otros que pueden entrar a estudiar ingeniería porque ya aprendieron los números, el álgebra, ya saben lo que necesitan. Y cuando miran un circuito se dan cuenta que el dibujo del circuito es similar a un dibujo que él hizo en la escuela de rayitas, de que es la perspectiva, o los que estudian arquitectura se dan cuenta que ellos de niños hicieron eso. Entonces, es una manera de que el niño vaya aprendiendo usando arte, y como es como nosotros decimos en teatro. Para nosotros el teatro, cuando enseñamos teatro, decimos que es un juego, le estamos enseñando a los niños el juego teatral. Entonces, cuando uno juega, uno aprende, cuando uno canta, uno aprende, porque así es como le enseña a uno el alfabeto. La canción de las letras, no viene la A, le sigue la B, así uno se aprende el alfabeto. En Estados Unidos, cuando los niños están chiquitos, les enseñan a deletrear con canciones ciertos nombres de estados que son difíciles, como el estado de Mississippi, que es un trauma porque tiene 2 S y 2 P. Entonces hay una canción que les enseña a los niños a deletrear. Y allá los niños también tienen sus canciones para aprenderse el alfabeto, para contar, están los indiecitos, el 1, little 2, little 3, little Indian, así uno se va. Y nosotros, para aprender inglés, tenemos el ya bien conocido pollito chicken, gallina hen, lápiz pencil y pluma pen. O sea, aquí en Panamá, todo el mundo en kinder se lo aprende, o en maternal, perdón, porque ahora entran en maternal. Todo el mundo en maternal, lo primero que se aprenden es el pollito chicken. Y rápidamente están los niños que quieren que los tíos, los papás, que todo el mundo los escuche con la cancioncita. Porque esa es una manera de expresarse. Otra manera súper importante y súper interesante son los sociodramas. Esa realmente es mi área, el teatro. ¿Por qué? Porque en un sociodrama tú le dices a un niño, ok, vamos a hacer ver que tú tienes esta finca. ¿Qué vas a sembrar en la finca? ¿A quiénes vas a contratar para ayudar? ¿Cómo van a vender el producto de la finca? Ya ahí estás integrando el trabajo en equipo, las matemáticas, el cuidado al medio ambiente. Los estás enseñando también a ser desenvueltos, porque con un sociodrama ellos aprenden a comunicarse con el público, aprenden a hablar, que es una cosa que es muy importante, especialmente aquí en Panamá. Tenemos concursos de oratoria que los niños aprenden a hacer debates. De hecho, en los concursos de oratoria para los adolescentes, todos los años se contrata un grupo de actores para que les enseñen a improvisar, para que les enseñen el dominio escénico, para enseñarles cómo deben moverse, su lenguaje corporal, para que sea más efectiva y más impactante. Entonces, los niñitos, pues a los niñitos les encanta. Yo una vez hice un sociodrama con Junior Achievement con unos niños donde hicimos una fábrica de zapatos. Ay, eso era para morirse de la risa, pero también era interesante, porque los niños no vendían los zapatos, lo hacían en trueque. Ellos cambiaban, porque ellos sabían. Llegaba otro muchachito que decía, pero es que yo no tengo cómo pagarte, y el uno le decía, pero ¿qué tienes? No, es que yo en la casa que tengo unas gallinas, y dice, bueno, tráeme 3 gallinas y yo te doy el par de zapatos. O sea, ellos solitos, yo no les dije nada, ellos solitos fueron escribiendo su cosa y ellos solitos se fueron ajustando. Tuve otro donde había que hacer un negocio de inversión. Entonces en ese grupo, había un grupo que eran 4 niños y una niña, y los otros grupos eran todos varones. Pero lo que tenían todos en común era que en la lista de cosas que necesitaban pusieron que necesitaban un helicóptero o un avión, y yo miro la cosa y digo, oye, ¿y ese helicóptero y ese avión para qué es? Y me han mirado como si yo viniera de la estratosfera con cara de maestra, ¿usted por qué hace esa pregunta tan tonta? Y yo vuelvo y pregunto, bueno, ¿y eso para qué? Y me dijeron, ¿y cómo vamos a ver el potrero, maestra? O sea, estaban pensando en grande. Ya ellos estaban viendo que se iban a hacer hectáreas tras hectáreas.
Y encima, el grupo que tenía la niña, yo le digo, bueno, ¿y ella qué hace? Y me dicen, es que ella es la administradora. Yo, ajá, ya están poniendo a la mujer acá de administradora. ¿Por qué? Y me dicen, es porque ella es la que es buena en matemáticas, así que ella sabe cuánto nos van a costar las vacas. O sea, ya ellos, yo no hice nada, ellos solitos se fueron acomodando. Yo les di X cantidad de tiempo y digo, hagan. Y entonces ellos fueron acomodando. Había otro grupo que tenía una fábrica de ropa y el administrador era un niño, eran puras niñas y un varón. Y yo me quedo y dije, ¿y él por qué es el administrador? Me contesta todo el mundo seriamente, es que la mamá de él es modista, así que él sabe cuánta tela se necesita, los hilos, los costos. O sea, el niño como tal, si uno lo deja, ellos saben, ellos tienen el conocimiento de lo que ellos están viendo a su alrededor. Entonces, al ver lo que ellos están, ellos lo pueden llevar y pueden demostrarle a los otros. Entonces, con un sociodrama está el trabajo en equipo, está cómo ellos se proyectan, cómo se ven, porque no todos los niños se ven como, digo, en Junior Achievement la meta es que el niño aprenda a ser empresario. Esa es la meta, porque en Junior Achievement ellos están muy claros que en muchos de nuestros países, en general, nos enseñan a ser asalariados, no nos enseñan a ser empresarios. Entonces, la meta de Junior Achievement es enseñarle a los niños cómo ser empresarios. Entonces, todas las clases y los sociodramas y todo lo que se hace allí va para que el niño aprenda a manejar su negocio. Eso en un salón de clases funciona, porque hay niños, como mi hermano, por ejemplo, que mi hermano desde chiquito era bueno en matemáticas porque él pensaba en plata, en dinero. No, tú tienes un centavo y yo te doy otro centavo, ¿y cuántos centavos tienes? 2. Con él la manzana no funcionaba, al sol de hoy. Al sol de hoy ese hombre es una computadora y es tiqui, 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 y él todo. Oye, ¿tú cuánto te vas a ganar con eso? Yo le digo, oye, mira, ¿qué pasó? ¿Y tú cuánto te vas a ganar con eso? Y tú vas a regalar eso, ¿tú estás segura? Pues si eso tú lo vendes. Ah, no, eso está muy barato. O sea, no todos los niños funcionan igual. Hay niños que tienen la facilidad, el dominio de manejar las cosas matemáticas. Hay otros niños que viven en una nube. Entonces, los que vivimos en una nube, siempre necesitamos a un niño que sepa más que uno para bajarlo de la nube y decirle, oye, no, mira, acomódate, ve para allá. Entonces, son cosas que nosotros como docentes tenemos que ver. Y eso se ve cuando nos ponemos en un grupo. Porque uno los puede escoger de que, a ver, todos los números 1 aquí, todos los números 2 acá, todos los números 3 allá, y uno los va mezclando. Entonces, llega el momento donde cada niño, porque a veces si uno los deja solitos, cada niño descubre su propia destreza y ellos mismos se acomodan para que el que sabe más, el que habla mejor, ese es el que va a exponer la cosa. El que sabe más de matemática, ese es el que va a sacar las cuentas. Entonces, es un parámetro integral y lo fundamental, especialmente en programas como los de LionQuest, una cosa fundamental es incentivarlos al trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es vital para que los niños interactúen entre ellos y así vayan aprendiendo a interactuar con sus mayores, con otros compañeritos, con los vecinos dentro de su comunidad y por supuesto a los que somos leones, y ahí tenemos la semillita, porque ellos están aprendiendo a servir. Y así uno se va, y se va, y se va, y los niños van aprendiendo, porque el secreto de una comunidad exitosa es que los niños aprendan desde que son niños. Y cuando uno usa el arte, el niño aprende más rápido. Les doy otro ejemplo, la música clásica. Yo soy parte de una generación que aprendió música clásica viendo las animadas. Porque en las cómicas de Bugs Bunny, que uno veía en el teatro, la veía en la televisión, había cómics había animadas historias donde Bugs Bunny no hablaba, pero usaban El Barbero de Sevilla, usaban la obertura de 1812, usaban cualquier tipo de música clásica y uno como niño no sabía. Pero después en un momento dado iba a algún lado y escuchaba, ay, eso era de la cómica de tal, esa era la del Barbero de Sevilla cuando Bugs Bunny fue barbero. O sea, uno va haciendo esa relación ya no existe porque la música que tenemos ahora, tristemente, no es música.
Eso no es música. Eso es gritadera y es vulgaridad. Entonces, aunque sea muy popular, es una realidad que eso le está enseñando a los niños, no les está enseñando antivalores, no valores. Entonces, uno tiene que estar pendiente de qué es lo que ve el niño, de qué es lo que lee el niño, de qué es lo que oye el niño, que la televisión. Ya los niños de ahora están más expuestos a lo que hay afuera. Los niños te hacen preguntas que tú te quedas y que, porque no se puede responder. Porque ¿cómo le va uno a explicar a un niño qué es que a un muchachito lo secuestraron y lo traficaron? Los sociodramas sirven para ellos aprendan el peligro de hablarle a gente que ellos no conocen. Pero eso se aprende no solo en la casa, la escuela se los refuerza. Y nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de enseñarles que eso no es así. O cómo los niños se pueden defender entre ellos. Si un niño no tiene la confianza de decirle a un maestro, pero le dice al amiguito, ese amiguito sabe que él tiene la confianza con él y dice, oiga maestro, es que fulanito está teniendo un problema en su casa. Entonces uno puede sentarse a conversar con el niño y ayudarlo, es una manera de servir. Entonces, en conclusión, el arte hace que la educación sea integral. Porque a través del arte uno aprende matemáticas, historia, música, oratoria, aprende dicción, porque hay términos artísticos. No les puede pasar como a mí. Yo fui a una escuela donde todo era en inglés. Entonces yo no sabía los términos en español, de nada. A mí alguien me hablaba de la regla de 3 y yo estaba perdida porque yo eso no sabía qué era. Cuando por fin me la escribí yo, ay, eso es the law of the mean, porque yo no lo sabía en inglés. Toda mi ciencia era en inglés. Todo mi conocimiento teatral era en inglés. Entonces yo llegaba acá y la gente me hablaba del proscenio, del fondo de la boca, y yo estaba de que por favor, al punto que un amigo me tuvo que regalar un diccionario de términos teatrales que yo buscaba para saber de qué me estaban hablando. Porque cuando uno aprende en un solo idioma, tiene que hacer la traducción. Pero el arte me ayudó a mí a integrar los dos idiomas y poder explicar. Es inclusivo. El arte en la educación es inclusivo porque tú estás incluyendo a los niños con todo tipo, niños que no tienen ningún tipo de problema ni emocional, ni de área motora, con otros niños. Los niños ayudan entre sí, porque lo importante aquí es que a los niños no se les trata diferente. Tú tienes un problema con el área motora, oye, ayuda allá a Dieguito, que mira que no puede usar bien la tijera. Enséñale. O si el niño, porque a veces, si el niño es zurdo, hay veces que en los tiempos de antes trataban de quitarle eso y que comenzar a usar su mano derecha. Pero si el niño no puede, entonces hay que conseguirle implementos para un niño que es zurdo. Entonces eso es inclusivo. También es inclusivo los no videntes, porque al no vidente, claro, tiene sus cosas en braille que puede, pero también uno con el idioma, uno verbaliza para que él pueda imaginarse qué es lo que está a su alrededor. Entonces uno le puede decir a un niño no vidente, bueno, mira, es que el azul, uno le puede explicar que los azules, tonos azules son colores frescos, y uno le puede poner una tela, porque en las telas se refleja eso. Una tela azul, una tela plateada es una tela fría, entonces el niño puede pasar la mano y darse cuenta de que eso es frío, que eso es un color que le significa a él un cambio en la temperatura. Con los niños que tienen fallas auditivas, la misma cosa, con la vibración, porque el niño no necesariamente va a oír, pero sí oye la percusión de un tambor, sí la siente. Entonces, con el tambor uno le puede enseñar inclusive a bailar, porque el niño sabe que él así está, porque el tum, cuando el tambor vibra, en el cuero del tambor vibra, cuando zapatean, cuando se siente la vibración en el piso. El niño que tiene una discapacidad auditiva, así es como va a reconocer el mundo. Pero está en nosotros no aislarlo de que, no, tú no puedes oír, o tú no puedes ver, o tú no puedes esto, imponerlo para un lado, no. Esos niños tienen una capacidad y tienen una capacidad artística que nosotros como docentes tenemos la obligación de ayudarlos a desarrollar.
Y otra parte de esa inclusividad es conversar con los padres, porque a veces el padre se mete en la cajita de, ay, es que mi hijo no puede, o el niño tiene algún tipo de discapacidad en la mano. Vamos a suponer, hay niños que nacen con los deditos pegados. Entonces los papás dicen, ay, pero es que mi hijo no puede hacer nada. Mentira. Si tú le enseñas, él se va a agarrar un lápiz. Pero hay que sacar al padre de eso de, oye, tu niño no está discapacitado, él funciona diferente, pero no está. Ahora, y los niños en el espectro, la misma cosa, hay que aprender cómo comunicarse con ellos. Entonces, el arte ayuda, porque viendo, escuchando, haciendo, ese niño puede comunicarse. Y encima, el arte es variado. Tú puedes enseñarle a un niño a dibujar, le enseñas una canción, lo enseñas a que declame. Entonces, esos niños tienen maneras de comunicar lo que ellos sienten. De hecho, se les puede poner las músicas de protesta, por ejemplo. Aquí en Panamá, en la época de los años 50, en protesta a una acción de los Estados Unidos, un poeta panameño escribió una canción que se llama Tío Caimán. Entonces, Tío Caimán es Tío Sam. Entonces, Tío Caimán estaba ahí, pues, se quedó, y en los 70 una cantautora revivió el Tío Caimán, le puso un ritmo totalmente diferente y todo Panamá bailó el Tío Caimán. Y nadie después, la gente más vieja, los abuelos, uno le decían, oye, pero esa canción es de protesta. Yo dije, ¿en serio? Y cuando tú le escuchabas la letra, cuando tú leías la letra, te dabas cuenta que era una canción de protesta. Después de eso fueron migrando a otras expresiones en los años 60, y entonces por supuesto que aquí todos los latinoamericanos conocen a Rubén Blades, y Rubén Blades también hace todavía canciones de sentimiento social, y todos nuestros países tenemos algún artista que hace ese tipo de arte. Entonces ya uno está acostumbrado a escucharlos. Puede ser una trova, puede ser un baladista, puede usar el rock, puede usar la cumbia. Entonces, esas son todas expresiones artísticas que nos ayudan a nosotros. O sea, aquí en Panamá a veces tenemos canciones, tenemos canciones. Hay canciones que a mí en lo particular me gustan, que son románticas, y era que el escritor, cada canción que escribía era porque una mujer lo dejó. Entonces, una de las canciones muy famosas de Panamá se llama Los Sentimientos del Alma. Y Los Sentimientos del Alma lo escribió Francisco Ramiro porque una mujer lo dejó. Y la canción es divina, pero la mujer lo dejó. Entonces, hay otros lados, está en diferentes. Por ejemplo, yo tengo unos vecinos que son venezolanos. Para mí no hay una canción más hermosa que los corridos venezolanos. Es una lamentación. Tú estás viendo cómo esa gente está extrañando su tierra. Y lo que a mí me ha gustado es que yo los oigo enseñándole a sus niños las canciones para que eso vaya de generación en generación. Entonces, eso ya es algo que es una cosa que es cultural. Los haitianos, la misma cosa. Ellos van pasando su tradición oral, porque Haití, más que música, tiene mucha tradición oral, que viene de la época en que ellos eran esclavos. Y las primeras revoluciones, a la par de Bolívar, las primeras revoluciones separatistas fueron en Haití. Toussaint Louverture fue el primero en hacer un intento de separación y lo logró por una cantidad de meses. En otros lugares, aquí nosotros en la comarca Gunayala tenemos la historia del Nele Cantule. El Nele es un cacique. Y en los 1910, el Nele Cantule decidió que la comarca es un país y somos nosotros y ya, y se independizaron de Panamá. Y estuvieron independientes por casi un mes. Estuvieron 2 o 3 semanas independientes y el gobierno tuvo que negociar con ellos, y por eso es que hay una comarca Guna, que encima ahora en términos comerciales modernos, los gunas que viven en Colombia están tratando de que los traten a ellos como Panamá trata a los suyos. Porque las molas que son famosas, las molas panameñas que son muy famosas, en Panamá están protegidas. Tú no puedes poner una mola en ningún lado porque tienes que ir allá a negociar con el cacique. Resulta que en Colombia no.
Entonces los jóvenes están tratando de usar el ejemplo de las leyes panameñas que rigen sobre la artesanía para preservar su legado cultural. Entonces, pero eso es parte del arte, porque eso es una manifestación artística textil, es una manifestación artística táctil. Igual, la comida, todas estas cosas son parte del arte. Por eso les digo, nosotros estamos acostumbrados a que el arte es pintar, es dibujar, es esto. La música muchas veces no se considera arte. Hacer joyas, la orfebrería es un arte visual. Entonces, todas estas cosas se integran y cuando tú les vas enseñando al niño desde chiquito, este zarcillo lo hacían así, esta cosa la hacían asá, inclusive las vestimentas. A mí me encanta contarle a la gente por qué en Panamá las puertas son estrechas, en el casco viejo. En Panamá, las puertas de todas las casas de la época de casco viejo son muy, muy estrechas. Y estas son casas que vienen de la época de cuando Panamá se construyó en 1500 y después pasó la época colombiana. Y alguien me pregunta, ¿y por qué no? Digo, porque Panamá era el departamento pobre de Colombia. Los colombianos nos trataban de que, bueno, pues ustedes están ahí. Entonces, en venganza, las puertas eran angostas porque las colombianas usaban miriñaca y las panameñas no. Así que las colombianas no cabían por la puerta. Tan simple como eso. Era protesta por indumentaria. Entonces, son cosas que es una clase de historia. Si nos vamos a Europa, en Europa durante la época de la Segunda Guerra Mundial, en los países invadidos por las fuerzas de los nazis, a los judíos los obligaban a ponerse una estrella amarilla, que los discriminaba y denotaba que eran judíos y por tanto no podían estar en los mismos lugares que los demás. Nuevamente aquí en mi país, en la zona del canal, había lugares donde los panameños no podíamos entrar. Era solamente el ciudadano norteamericano. Inclusive la forma de pago era diferente. Son cosas de historia. En Nicaragua, por ejemplo, cuando llegó Walker, hay mucha gente que no sabe que un norteamericano fue a Nicaragua y trató de no solo independizarla, fue el primero en pensar en un canal. Walker se apoderó de Nicaragua con la idea de hacer un canal allá en vez de que lo hicieran acá. Walker, tristemente para él, la entrada de Walker fue fallida, pero eso le dio cabida a Augusto César Sandino para hacer la revolución inicial. Entonces, el contexto histórico, lo que la historia nos enseña, los niños necesitan aprender. Porque, por ejemplo, un niño o un adolescente en la Nicaragua de ahora solamente sabe que existe un partido sandinista, pero no sabe qué hay detrás de eso. Muchas veces, porque yo ahora últimamente he estado viendo cosas allá y por ningún lado mencionan a Augusto César Sandino, que sin Augusto César Sandino, Nicaragua no fuera un país. Mientras que en México sí tenemos que ellos están bien claritos con Benito Juárez, inclusive con los personajes folclóricos, Pancho Villa, el hecho de que ellos tuvieron un emperador que era austríaco. Hay mucha gente que ahora en nuestros países no sabe que México era parte de un imperio y que era el imperio mexicano antes de convertirse en los Estados Unidos mexicanos y que toda su cultura venía de Austria, era europea. Entonces, son cosas que nosotros como docentes, así con el relajito, y ve que te voy a contar una cosa, uno les enseña a los niños van aprendiendo y no pierden su identidad nacional y no pierden su cultura. Entonces, con esto cierro, dejo de compartir y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias, Rosario.